entendería que Samuel nos ha dicho que sí. Y vamos a empezar. Eh, el trabajo, objeto de protección por el derecho al trabajo. En adelante, cuando vean en la diapositiva DT, no voy a aparecer que es director técnico, así que los que quieren vincularse con el fútbol, sino vamos, por un tema de abreviación, DT va a ser derecho al trabajo, ¿no? El trabajo objeto de protección por el derecho al trabajo, el trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a pretender? Tres objetivos fundamentales en esta primera etapa. El primero, identificar cuál es la función histórica del derecho al trabajo. Luego, comprender el paso de un modelo de producción en serie al modelo de producción flexible, que actualmente estamos viviendo. El impacto de ello en la realidad socioeconómica que regula el derecho al trabajo. Y luego, en conclusión de todo ello, entender que los cambios producidos en la realidad obligan a construir un nuevo derecho del trabajo sin apartarse de su función histórica, ¿no? Sin apartarse de su función histórica. Bueno, como les decía, esto es un tema un poco denso, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Para podernos ubicar históricamente el tema del derecho al trabajo, ¿no? Así, el derecho al trabajo, realidad, le he llamado esta primera diapositiva. El análisis jurídico, sin asociarlo a los cambios acelerados de las relaciones sociales, es en ese entorno donde va a surgir el derecho al trabajo. Como decía hace unos minutos, resulta de suma importancia verificar que es la realidad la que nos va a permitir, o debería, ¿no?, al legislador tomarla y hacerla tangible a través de la legislación. La afectación de los supuestos de esa realidad sobre los que se construyen las instituciones jurídicos laborales tradicionales a raíz, por ejemplo, de la transformación de la realidad organizada empresarial, así como del mercado de trabajo, obliga a la norma laboral a abandonar toda pretensión autosuficiente, pues de no hacerlo corre el riesgo de restarse a sí misma eficacia jurídica. Es decir, la norma laboral no puede, en esa dinámica que corre de las relaciones sociales, no puede estar desvinculada, porque si no va a estar desfasada y terminar siendo un desuatudo, ¿no? Y lo que se requiere en este tipo de relaciones, sobre todo las de carácter laboral, que esa legislación vaya a la par, ¿no? Vaya a la par. Porque si no, dada esa misma situación o relación que existe entre trabajador y empleador o empresario, como llaman en España, puede dejar en desventaja y en un franco, llamémosle así, posibilidad de perjuicio al trabajador, ¿no? El estudio de un sector del ordenamiento tan sensible a los cambios sociales y económicos como es el derecho al trabajo no puede efectuarse de espaldas, como reiteramos, a la realidad. Y el derecho es realidad. Y el derecho es realidad. Porque, y sobre todo en un área tan sensible como lo hemos puesto en la diapositiva, tan sensible como constituye en este caso el tema de las relaciones sociales, las transformaciones que a veces, como vamos a ver ahora, han sufrido las organizaciones empresariales y el propio mercado de trabajo, ¿no? En ese sentido, el nacimiento del derecho al trabajo se da en la era industrial y la producción en serie. Por entonces, y retomando un poco para entender en el surgimiento, se pasa de una sociedad agrícola, o por qué no decirlo, de extracción básicamente de la riqueza, a otra industrial.
Pero este paso no es automático, no es una cuestión tan fácil como la interrupción, el transcurso, digamos, ligero y sin ninguna gradualidad, sino ese paso entre la sociedad agrícola a la otra de industrial es un paso parcial y progresivo, ¿no? El avance de la industrialización fue lenta. Y digamos que históricamente, fíjense ustedes, es luego de la Segunda Guerra Mundial en que ya la industrialización, por el propio desafío que implicaba afrontar una Segunda Guerra, históricamente hablando, para poder proveer de las provisiones y de las armas bélicas que se utilizaron, armas de guerra que se utilizaron, hace pues que la industrialización y la producción en serie tenga una explicación e ingrese quizás a un predominio claro y definitivo. Entonces, que quede claro que históricamente, si bien el derecho al trabajo nace en la era industrial, ese traslape de la sociedad agrícola a la sociedad industrial no fue automático, llevó algún tiempo. Se acentuó y digamos que pasó a una verificación más clara y definitiva, es evidente después de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad industrial, un nuevo entonces modelo de desarrollo denominado capitalista, dejando el modelo feudal, ¿no? El capitalismo fundado en las nuevas tecnologías que hizo posible una producción en masa y en serie y en la generalización del trabajo libre, imposición de reglas de funcionamiento de toda la sociedad. Básicamente allí se resume en que con la utilización del capital que genera el uso de nuevas tecnologías, hizo posible entonces, reitero, la producción en masa o en serie. Y en esa generalización reiteramos el trabajo libre, una imposición de reglas de funcionamiento de toda la sociedad. Pero veamos, este nacimiento del derecho al trabajo en la era industrial y la producción en serie, inclusive en las propias actividades extraccionistas se va a producir. Acordémonos que ya habíamos relatado que hay una primera etapa digamos, dedicada a actividades de extracción agrícola y minera, y que luego al paso de la era industrial va a ser no tan rápido, sino va a ser gradual, y que en ese camino es la Segunda Guerra Mundial donde se acentúa ese paso, pero sin embargo, fíjense ustedes, las industrias extractivas, de actividades extractivas, no van a dejar de existir, como de hecho hoy sucede, sino que por el contrario, son los sistemas de producción a gran escala, a través del maquinismo, el uso de las máquinas, el que va a ir en búsqueda de esas actividades extractivas. Es decir, no hay una división en que solo la industria utiliza la producción en masa o en serie, sino inclusive para las actividades de extracción, esta posibilidad se va a dar. No fue entonces necesario que en la era industrial se consolide en la economía internacional para dar nacimiento al derecho al trabajo. Porque como un ordenamiento lógicamente autónomo, porque hasta antes de eso estuvo muy vinculado al derecho civil, ¿no? No fue necesario que la era industrial se consolide en la economía internacional. No. Lo que pasó es que se dio origen, se dio nacimiento, y a su vez, como ordenamiento autónomo, también fue evolucionando. Apoyan a esto históricamente, hacia mediados del siglo XX, la constitucionalización de los derechos sociales reconocidos al trabajador.
Baste mencionar, por ejemplo, los derechos sociales que contiene la Constitución mexicana de Querétaro de 1917 y la propia Constitución alemana de Weimar de 1919, ¿no? Ahí, de esa manera, va a significar en esa naciente forma de producción industrial y de producción en serie, va a vislumbrarse una intervención legislativa estatal, pero motivada básicamente en una irracional explotación económica de determinados colectivos, que hoy, por ejemplo, vemos reflejada en la Constitución, porque de alguna manera allí también se menciona a quienes el Estado debe darle protección. Por ejemplo, se habla de los niños y de la madre trabajadora. Y ese es efectivamente el sector que a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX va a merecer una primera intervención legislativa estatal, porque se habían producido muchos casos de, digamos, de explotación económica muy marcada, ¿no? Muy marcada, en condiciones de trabajo bastante penosas, ¿no? Y que existían por entonces en las fábricas o en los talleres. Advertir soluciones a los problemas planteados específicamente en la industria, ampliando luego, en primer lugar, a los colectivos más sensibles, que serían los niños y las mujeres, a los colectivos o a otros colectivos excluidos, ¿no? Que resulta ser importante. Entonces, en primer enfoque está dado a que hasta ese momento la legislación que de alguna manera miraba o ingresaba a tratar de cautelar los derechos de las personas que ponían a disposición su fuerza de trabajo, estaba vinculada al derecho civil. Cuando posteriormente a ello hay un auge de la era industrial, ingresa el ordenamiento como ordenamiento autónomo, el derecho al trabajo, y una mirada de los derechos sociales se ve reflejada en las dos constituciones que vamos a mencionar, que hemos mencionado, la Constitución mexicana y la Constitución alemana. Y luego el intervencionismo del Estado, marcadamente, primero en protección, fíjense ustedes, de los niños y las mujeres, y luego quizás ya a otros colectivos excluidos. Esa era hasta aquí una primera mirada al ingreso del derecho al trabajo. Es entonces su origen histórico ubicado hacia mediados, como disciplina autónoma, hacia mediados del siglo XIX, ¿no? Luego vamos a ingresar a un tema que considero también históricamente importante, que era digamos, era de la industrialización y la producción en serie, implica una organización científica del trabajo. Y allí es donde, ante el aumento de la explotación de la actividad industrial, es que se presenta el aumento del intervencionismo protector y, consecuentemente, la presencia del derecho al trabajo, ¿no? La incorporación de un nuevo diseño de producción derivado de la organización científica del trabajo, establecida por una planificación sistemática, una búsqueda e implementación de los medios técnicos para ser más eficaces para el logro del aumento de la productividad y del rendimiento industrial, y romper la producción limitada para pasar a una producción en masa o en serie. Esta organización
científica del trabajo, que de alguna manera F.W. Taylor, por eso le llaman trabajo taylorista, por ejemplo, en algunas lecturas lo van a encontrar, es porque encuentra en esa posibilidad de poder lograr el máximo a través de una planificación sistemática y una utilización a su vez de medios técnicos, incrementar la productividad y el rendimiento industrial. Y con eso la producción en masa o en serie, ¿no? Pero, ¿qué nos trae esta organización científica del trabajo para ubicarnos? Porque esto va a tener un impacto, como hemos dicho, algo real que luego se va a ver reflejado en la posibilidad de la intervención estatal a través de la legislación del derecho del trabajo como disciplina autónoma. Lo primero que va a producirse en esta organización científica del trabajo es una fragmentación y especialización de las tareas, ¿no? Una mayor productividad, búsqueda de una mayor productividad, una división entre quienes ejecutan y entre quienes diseñan el trabajo, y luego una simplificación y la extrema especialización en tareas. Pero fundamentalmente ustedes vean, y esto tiene que ver con las dos características que vamos a dar después, una búsqueda de alejar al operador, al trabajador, del producto final. Y aquí entramos que como consecuencia de ello, hay una indiferencia respecto a la calificación del trabajador. O sea, poco o nada le interesaba que el trabajador tenga una calificación determinada. Yo lo que quería es mano de obra. Lo que quería en todo caso era una especialización en las funciones que desarrollaba, pero con escaso grado de complejidad. Y eso, aunque parezca mentira, finalmente no estimula, no genera un estímulo mental adecuado para el propio trabajador. Se sentía una pieza de un engranaje, ¿no? De una determinada parte del proceso productivo, ¿no? Y eso, lógicamente, imposibilita su propio desarrollo profesional y una inexistencia de responsabilidades, porque él solo sentía responsable de aquella parte del proceso productivo que le tocaba hacer. Y como no era parte del todo, el producto final, fíjense ustedes, como acabamos de decir hace un momento, este tipo de organización científica del trabajo aleja al trabajador de qué cosa, del producto final. Aporta a la dirección empresarial así, en ese contexto, un poderoso instrumento de control de los trabajadores. Claro, no es que estamos frente a un trabajador, un sujeto despersonalizado, es uno más de ese grupo homogéneo de personas que ponen su fuerza de trabajo y perfectamente intercambiable por otro fungible. O sea, por eso es que en ese momento esta forma de organización científica del trabajo le otorga pues una fuerza muy grande al empresario, porque a través de esa dirección que él tiene, puede, al tratarse de un trabajador más dentro de un grupo homogéneo de trabajadores, sea él perfectamente intercambiable por otro, ¿no? Es decir, fungible. Es decir, fungible. Y por eso es que el derecho del trabajo verifica esa situación. Y el Estado promueve un ingreso importante en algún momento a este tipo de relación, ¿no? La producción científica del trabajo produce vínculos donde concurren, como es lógico pensar, rasgos de ajenidad en los frutos. Claro, porque como acabamos de decir,
todos hacían una pequeña parte del trabajo y nadie se vinculaba con el trabajo, con el producto final, ¿no? Aquí he vuelto a la diapositiva anterior. Dice, busca alejar al operador del producto final. Y porque lo que se buscaba era lograr una utilidad patrimonial. Se caracteriza porque hay mayor cantidad de riesgo en una titularidad en la organización del empresario, así como una rígida subordinación del trabajador al poder directivo del empleador. Como hemos dicho, era totalmente homogéneo su trabajo y era totalmente fungible su trabajo. Es en esa etapa liberal hacia el siglo XIX, mediados del Estado liberal del siglo XIX, que la sociedad con sus propias exigencias y no la autoridad del Estado debió guiar el progreso, ¿no? ¿Por qué? Porque habría que mirar que el trabajador ya estaba viéndose como un objeto y no como un sujeto en este tipo de relación, ¿no? En ese contexto, el intervencionismo estatal impulsado desde el llamado Estado social, desde una legislación protectora en el ámbito de la actividad industrial y luego desde reglas sometidas ya propiamente al derecho del trabajo como ordenamiento autónomo, el que va a ingresar en estas circunstancias a legislar. Pero fíjense ustedes, aquí se busca integrar a los trabajadores al sistema imperante a cambio de garantizarle condiciones mínimas del trabajo. Aunque se mantiene la exclusión del trabajador del proceso cognoscitivo y decisional, sí se busca que por lo menos a través de este intervencionismo en esta primera etapa por parte del Estado, más allá del carácter del Estado social que se buscaba, dotarle o garantizarle de ciertas condiciones mínimas de trabajo. Y aquí veamos que en este momento histórico, en esta etapa, el ordenamiento laboral obedece, dadas estas circunstancias, a una doble exigencia racional jurídica en la regulación de las relaciones sociales. En primer lugar, facilitar el funcionamiento de la economía y asegurar la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. No perdamos de vista este texto, porque esta situación, con el tiempo, cuando entremos a la etapa del trabajo flexible, va a tener una mutación, precisamente respondiendo a la realidad, ¿no? El ordenamiento laboral entonces obedece en esta circunstancia histórica en la cual nos encontramos en el trabajo, en la era industrial y de producción en serie. El ordenamiento laboral va a obedecer a una doble exigencia de racionalización jurídica. Por un lado, facilitar el funcionamiento de la economía y asegurar la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. Esas eran dos. El funcionamiento de lo económico y tratar de garantizar o de buscar o asegurar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. De esa forma pretende conciliar el principio de conservación y el principio de rendimiento. Y allí vislumbra, ¿no? Nace quizás lo que se denominó el principio protector del trabajador en esas circunstancias. Porque era lógico que había un desequilibrio entre la posición que tenía el empleador o el empresario, como llaman en España, a la que tenía el trabajador. No era una relación horizontal, sino era más una relación vertical. ¿Para qué? ¿Cuál era esta finalidad que buscaba el derecho al trabajo con esta denominada principio de protección, de buscar esta conservación y el rendimiento empresarial, esta conciliación entre ambas
entre ambos principios. Era importante que la empresa siga produciendo, pero también es importante que el trabajador conserve su fuerza de trabajo finalmente porque es la forma en que se generan sus recursos y en esa relación dispar surge la labor de, digamos así, el principio protector del derecho, ¿no? Esta actuación, sin embargo, del derecho al trabajo hasta ese momento era, llamémoslo claramente, un tanto restringida, ¿no? Porque tenía más bien una finalidad más estabilizadora o pacificadora de los problemas que podían surgir, ¿no? La norma laboral se va a reducir su ámbito de operatividad al sistema que presente la interrelación de capital y de trabajo en su régimen de libertad. Por eso la superación del conflicto de la sociedad capitalista aparece para las normas laborales de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX como un elemento esencial de su funcionalidad. Esto es, tiñe de una intensidad mayor la función del derecho al trabajo que la función genérica de los demás ordenamientos. Claro, porque los demás ordenamientos sí son pues necesarios, pero en una relación que resulta siendo dispar, donde por el contrario es el empleador quien maneja, digamos, en forma bastante fuerte la relación, el Estado en esta intervención a través de la legislación tiene que marcarse porque si no es así pone en peligro a la persona del trabajador, ¿no? En esta relación. El derecho al trabajo, entonces, continúa esa adecuación a las complejas tensiones sociales existentes para responder a esa funcionalidad genérica. Hacen del mismo un ordenamiento con finalidad concreta variable, dado esta relación laboral y este desarrollo tecnológico que poco a poco va surgiendo en la etapa industrial, pues dependía de este estado de conflicto y de correlación de fuerzas sociales en cada espacio y cada tiempo histórico. Es que eso va a ir mutando, ¿no? El derecho al trabajo, a diferencia de otras ramas del derecho, tiene esa funcionalidad, quizás más marcada de variabilidad. Eh, Solo sin apartarme mucho de esto, quizás este sea el, la justificación de alguna manera de que no contemos, por ejemplo, con código de trabajo, ¿no? O una ley general del trabajo. Como habíamos mencionado, la actuación del derecho del trabajo aparece para buscar una fuerte protección al trabajador ante, como habíamos señalado también, una debilidad contractual. Busca una afiliada compensadora. Manifestaciones tales como la legislación de condiciones mínimas, la intervención protectora de la administración a través de inspecciones, por ejemplo, o la aplicación de un favor interpretativo hasta la instalación de medios de autotutela, autodefensa colectiva, por ejemplo, como los derechos de huelga y negociación colectiva, son los que son de alguna manera manifestaciones de esa finalidad compensatoria que tiene el derecho al trabajo, ¿no? El propio nombre, por ejemplo, de compensación de tiempo de servicios, tiene mucho que ver con esto de la finalidad compensatoria del derecho al trabajo, ¿no? Busca una protección por el derecho de ser una persona humana, como habíamos referido, ¿no? Es no verse vinculado a esa precariedad de un trabajador homogéneo y de fácil o totalmente fungible o intercambiable, ¿no? Siempre sin dejar de ver lo que ahora muchos autores, como el maestro Carlos Brancas,
Bustamante y otros señalan los derechos fundamentales inespecíficos, ¿no? Porque como persona, el trabajador, como persona humana, el trabajador, por más que haya puesto su fuerza de trabajo o su persona a disposición del empleador, no implica que en el ámbito de esas relaciones privadas haya perdido de su condición de ser humano, y por eso que se habla de la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Sin perjuicio de hablar de aquellos derechos específicos, ¿no?